Hey guys, el tema es Future will be going to and will. Y en este video veremos y haremos ejercicios como práctica. Y para comenzar, estas son las estructuras que se utilizan. En el caso del be going to, se utiliza el present continuous, en donde necesitamos en general un pronoun, decidir cómo utilizar el verbo to be, que recordemos que eso depende de el pronoun que estamos utilizando. Y depende del que utilicemos, sabremos si va a ser am, is o are. Un verbo terminando en ing, que en este caso, como el tema es be going to, siempre va a ser el verbo go, obviamente finalizando con ing, going to, ¿ok? Y como especificaciones, estructuralmente seguiría un complemento, pero como el tema se llama be going to, obviamente después del verbo terminando en ing, en este caso necesitamos un to, y después del to necesitamos un verbo. Going to go, going to see, going to, después del to, un verbo. Y en el caso de will, la estructura es muy fácil porque simplemente debemos de, donde dice modal, sustituirlo por will. Pronoun, modal, verbo complemento. I will go. I will see. I will watch. I will, el verbo que ustedes necesiten, que necesitemos y un complemento. En general, ¿qué debemos de recordar además de esto? Las questions. Si en verdad es una question, el going to, el be going to, debemos de empezar con el verbo to be. Y en el caso de los modals, si en verdad es una question, debemos de empezar con el modal, que en este caso es will. Es decir, will you go, will you see, will you watch, si es una question. Pero bueno, vamos a practicarlo con estos ejercicios. Vamos a resolver algunos utilizando diferentes statements, affirmative statements, negative ones, question ones, y debemos de decidir si utilizar be going to o will. Para eso, en corchetes tenemos possible o 100% sure, para que sepamos, para que recordemos cuándo utilizar be going to, cuándo utilizar will. Entonces, vamos a estar utilizando la estructura be going to cuando estemos 100% seguros de lo que va a pasar, es decir, en la 0.1. Y vamos a estar utilizando will cuando algo sea posiblemente que vaya a pasar, como en la 0. ¿Ok? So, ya sé que en la 0 voy a utilizar la estructura de will porque es algo posible. Ahora, voy a utilizar el will como affirmative, negative o una question. Como una question, lo sabemos por este signo de interrogación. Vamos a la estructura de modal, vemos cómo se hacen las questions. Inicio con modal, pronombre, verbo, complemento. Ok, nuestro modal sería will. Nuestro pronombre aquí no lo dan, sería they. Y nuestro verbo aquí también no lo dan. Will they go camping to Napa? 0.1. Esta sería 100% sure. Necesitamos la estructura del present continuous y aplicarle el be going to. Vamos a ver si es affirmative, negativo una question. Es affirmative porque no tenemos signo de interrogación, no tenemos ningún not. Vamos a ver cómo se hace. Sería pronoun, ya lo tenemos, es we. Después debemos de decidir si am, is o are. Recordemos que con el pronoun we, you, they se utiliza el verbo to be como are. We are. Después necesitamos un verbo terminando en ing. ¿Ok? Nada más que recordemos que el tema es future be going to. ¿Ok? Para todo vamos a estar utilizando el going to. El verbo con terminación ing va a ser go, going to. Y después del to que dijimos, debe de ir un verbo, que es el que nos van a estar dando aquí. Going to rent. We are going to rent a hall. ¿Ok? Eh, number one. 100% seguro. Utilizamos present continuous, pero es una question, ¿ok? Recordemos que si es una question,
debe de empezar con el verbo to be. Y yo como sé si va a ser am, is o are, debemos de ver el pronoun. En vez de your family, ¿qué podemos decir? Y es absolutamente lo mismo. Ojo, una cosa es el pronoun you, es decir, tú, pero aquí no estamos hablando de ti, ¿ok? Estamos hablando de tu familia. En vez de tu familia, podemos decir it como concepto, una familia como concepto, un it, o la verdad es que también nos podemos podemos usar el pronoun they, porque pues la familia son varias personas, son varios miembros, ¿ok? La verdad, este es un pronoun en donde tenemos dos posibilidades. Yo voy a utilizar your family como una cosa, un concepto, es decir, tercera persona del singular, it, por lo tanto utilizo is, your family, ya tengo mi verbo to be, mi pronoun, verbo con ing, acordamos que va a ser siempre going to en este tema, y después del going to, eh, el verbo, que es take, going to take, y ya quedó. Lo demás es el complemento. Is your family going to take that cruise? Number two, es algo posible, es negativa, necesitamos pronombre, modal, not, verbo y complemento. Sería she will not. O la verdad es que lo más común, lo más utilizado es el won't. Es el negativo de will not. She won't eat at stores. She hates it. Three, this company, 100% seguro. Entonces es present continuous. En vez de this company, en vez de esta compañía, podemos decir it. Es importante para saber cómo va a ir el verbo to be. Con it sería is. This company is going to y el verbo help. Y lo demás es el complemento. Entonces ya quedó. This company is going to help us to go rafting. Or posible. Entonces es modal. Es una question. Si es una question debe de empezar con el modal, que en este caso es will. Después el pronoun nos dicen que es you. Y el verbo es go. Will you go sightseeing through the city? ¿Ok? Es muy sencillo, simplemente hay que estar atentos a el verbo to be, si va a ser am, is o are, utilizar el going to, después del to, el verbo. Espero que hayan encontrado este video informativo para poder contestar estos ejercicios de future with be going to and